El presidente Hurtado hacía referencia a un referéndum que incluía preguntas tan triviales como si autorizaban las corridas de toros o los juegos, las riñas de gallos. Pero el objetivo central de ese referéndum inconstitucional fue, a declaración del propio Rafael Correa, meter la mano en la justicia. Y efectivamente metió la mano en la justicia en un proceso inconstitucional y arbitrario. Y para contarnos ese proceso de reforma y el estado actual de la justicia, vamos a escuchar a Andrés Páez. Andrés Páez es doctor en jurisprudencia y sociólogo. Su especialidad es el derecho laboral, en la que ha cursado estudios en Europa y en América Latina, y es profesor tanto en la carrera como en el posgrado sobre derecho laboral. Es asambleísta y su libro se titula Meter la mano en la justicia, y al igual que el libro del presidente Hurtado, han sido los dos traducidos al inglés y están otra vez sobre la mesa. Andrés. Muchas gracias, Guillermo, y a ustedes por su asistencia. Es un privilegio para mí poder compartir el estrado con las personalidades que la integran. El tema de la justicia en el Ecuador no es solamente el anuncio del presidente de la República de meter las manos en la justicia. Esto tiene sus antecedentes en la Asamblea Constituyente que se celebró en Montecristi, cuando allí se tomaron varias medidas. La primera de ellas, que fue reducir el número de jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de 31 a 21, lo cual parecería una medida inocente, pero que tiene un trasfondo muy importante de destacar. Es mucho más fácil controlar 21 jueces que controlar 31 jueces. Por eso es que se redujo el número de jueces integrantes de esa Corte, que además pasó de ser Corte Suprema a ser una Corte Nacional. Cambio que también parecería insignificante, pero que tiene una connotación muy grave, porque al momento de ser una Corte Suprema se entiende que sus decisiones son de última y definitiva instancia, mientras que al ser una Corte Nacional, sus decisiones pierden esa supremacía. Bajo estos preceptos, esa misma constituyente de Montecristi tomó una decisión adicional, que fue otorgarle a la Corte Constitucional la calidad de cuarta instancia, es decir, que sea capaz de revisar los fallos emitidos por la Corte Suprema, o más bien dicho, por la Corte Nacional de Justicia. Esta Corte Constitucional está integrada por 9 miembros, todos ellos alineados al oficialismo, no de ahora, sino desde que se constituyó tiempo atrás. Allí en Montecristi, para reducir de 31 a 21 jueces, se dispuso que se realizara un sorteo al cual los jueces se opusieron, excepto 3 de ellos. Esos 3 jueces son los que se quedaron como miembros integrantes de la última Corte Suprema de Justicia y pasaron a ser parte de la integración de la primera Corte Nacional de Justicia, evidentemente controlada por el oficialismo. Por lo tanto, la cooptación de la función judicial no se da solamente a raíz de la consulta popular y la posterior designación de jueces de la Corte Nacional, sino que se produce desde el momento mismo en que en la Asamblea Constituyente de Montecristi se produjeron todas estas reformas. En el concurso para la integración de la primera Corte Nacional de Justicia, claramente se detectaron irregularidades en la designación especialmente de 6 jueces. El primero, Wilson Merino, que es además el juez que dicta la sentencia en el caso El Universo, en el cual el doctor Emilio Romero ya ha hecho mención. A Wilson Merino le obsequian descaradamente 10 puntos porque él no tenía el suficiente tiempo de graduado para hacerse acreedor a ese puntaje. De hecho, el instructivo y el reglamento establecían que se otorgará 2 puntos
por cada año posterior a los 10 primeros de graduado. Al momento del concurso, Merino tenía simplemente 10 años de graduado y por lo tanto no podía hacerse acreedor a ningún punto adicional, pues le obsequiaron 10 puntos. El segundo caso es el de Mariana Yumbay, a quien por las mismas razones de no tener suficiente tiempo de graduada, se le regalan 6 puntos para que llegue a la Corte Nacional de Justicia. El tercer caso es de Jimena Vintimilla, a quien también y por las mismas razones le regalan 4 puntos. Luego viene Paul Íñiguez, a quien le obsequian 4 puntos al momento de calificar una supuesta maestría que, debiendo haber sido vinculada con la sala a la cual él se postuló, es decir, a la sala penal, no tenía relación con ella. Luego viene en quinto lugar el juez Wilson Merino, a quien se le sobrecalificó en la entrevista personal, otorgándole 8,5 puntos y haciendo que con eso salte desde el 32º puesto del concurso hacia los 21 integrantes de la Corte Nacional. Y finalmente, la tristemente célebre jueza Lucy Blasio, a quien le obsequian 10 puntos en la entrevista personal, con lo cual sube desde el puesto 46 hasta el puesto 21. Pero para ello, además, a la jueza mejor calificada de todo el concurso, la jueza Yupanqui, quien se había presentado como candidata para integrar la Corte Nacional de Justicia, en la entrevista personal le pusieron 1,3. Le pusieron 1,3 para poderle poner 10 puntos a Blasio. De esa manera le ganó Blasio a la doctora Yolanda Yupanqui con 0,1. Esa fue la diferencia. Se necesitaba de cualquier manera que Blasio llegue a la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que llama la atención en esto? Primero, de que todos los mencionados fueron sobrecalificados en la entrevista personal. Basta con mencionar que el juez Wilson Merino en esa entrevista dijo que él se proponía provocar una metástasis constitucional, así textual, una metástasis constitucional cuando entre en funciones. Claro, además de eso, se necesitaba ponerles calificaciones muy bajas a otros postulantes que en méritos habían logrado superar las primeras etapas del concurso. Pero además una cosa importante que es objetada en la veeduría realizada por el juez Baltasar Garzón. Esta entrevista personal se la realiza al final del concurso, cuando ya se conocían las calificaciones de todas las etapas anteriores y como era una calificación subjetiva, entonces era sumamente fácil poder subirles puntos a quienes los necesitaban y bajarles puntos a quienes tenían calificaciones altas en aquellos pasajes de la prueba o del concurso en los que habían acreditado sus merecimientos. Así se realiza este concurso, que luego sus irregularidades yo las denuncié ante el juez Baltasar Garzón, quien encabezaba una veeduría que no fue, por si acaso, organizada por la oposición, sino por el propio gobierno, a través del Ministerio de Justicia. Veeduría que finalmente, en su informe final, porque tuvo 4 informes preliminares y un informe final, esa veeduría declaró que efectivamente las denuncias que yo presenté tenían total asidero. ¿Cuánta razón habrán tenido las denuncias formuladas de que desde que así lo hice hace ya casi 3 años, hasta la presente fecha, no han podido ser desmentidas ni por el presidente de la República, ni por ninguno de los integrantes del oficialismo? De hecho, hace poco difundí un documental sobre toda la formación de la Corte Nacional de Justicia, y en ese documental le desafié al presidente de la República a que si él demuestra de que mis denuncias son falsas, estoy dispuesto a renunciar a mi condición de legislador y someterme a cualquier órgano de la función judicial. De eso han pasado ya algo así como 5 meses y hasta ahora el presidente de la República, Rafael Correa, no responde a mi desafío. Ni creo que lo hará,
porque él sabe perfectamente cómo fueron designados esos jueces y sabe perfectamente que esa Corte Nacional de Justicia está viciada en su conformación por la presencia de jueces que están claramente alineados con el oficialismo y que además ellos han hecho militancia en el oficialismo, como lo demuestro en mi libro. De hecho, el juez Wilson Merino es hermano del legislador el juez Wilson Andino es hermano del asambleísta Mauro Andino, que es el que impulsó la ley de comunicación sobre la que César Ricaurte nos va a hablar el día de hoy. La jueza Jimena Vintimilla es una antigua activista del movimiento oficialista Alianza País, que además ha ocupado varias funciones públicas en representación de ese movimiento. El juez Paul Íñiguez fue precandidato a la alcaldía de Gualaceo, un pequeño cantón de la provincia de La Suay en el austro ecuatoriano, y perdió las elecciones primarias. Al parecer, como premio consuelo, le dieron un puesto en la Corte Nacional de Justicia. Quienes quieran mirar el afiche de campaña electoral en el que aparece el juez Íñiguez abrazado del presidente Correa, pueden acudir a el Facebook Andrés Páez Asambleísta, en donde ese afiche está publicado. Y así sucesivamente podría mencionar sobre los otros jueces. Ahora, ¿cuáles son los casos despachados? Como hemos dicho, Wilson Merino se encargó acuciosamente de despachar el caso del Universo y de otorgarle al presidente Correa la escandalosa cifra de $40 millones de indemnización, mientras que al tragacheques, un personaje que fue ministro del deporte del gobierno de Correa, que fue sorprendido en actos de corrupción y cuando lo sorprendieron se tragó literalmente los cheques, se comió los cheques y por eso la prensa le motejó como el tragacheques, le dieron, por haber cometido el delito de peculado, le dieron una pena de $190 de multa. Mientras que por supuestas injurias al presidente de la República le dieron $40 millones, que aunque él después dijo que perdonaba a quienes le habían injuriado, de todas maneras el contraste queda en evidencia. La jueza Blasio es la que archivó el caso Palo Azul, en el cual uno de los principales acusados era el actual fiscal general del Estado, el doctor Galo Chiriboga Zambrano. Pero además la jueza Blasio es la que ordena la detención y sentencia a un legislador, Clever Jiménez, a pasar 18 meses en la prisión y a $150,000 de multa por supuestas injurias al presidente de la República. Ahora Jiménez se halla refugiado en una comunidad indígena en la Amazonía ecuatoriana junto a Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa y todavía no han podido ser detenidos. El juez Paul Íñiguez es el que despacha el caso relacionado con los canales de televisión y Filambanco. Nótese que hace más de 6 años Correa incauta los 2 canales de televisión que ocupan el 50% de la sintonía nacional, TC y Gamavisión. Esos canales, cuando los incauta Correa, ofreció negociarlos en 6 meses para supuestamente con ese dinero reparar los daños causados a aquellas personas que fueron perjudicadas por el cierre de algunos bancos, entre ellos Filambanco. Resulta que han pasado 6 años y los canales siguen en control del presidente Correa, que dicho sea de paso, en la última campaña electoral presidencial, esos canales de televisión transmitían en vivo y en directo los actos proselitistas del candidato Rafael Correa, mientras todos los demás candidatos ni siquiera eran entrevistados por unos pocos minutos. Más allá de hacer mención de los entretelones de ese caso, hay una cosa que ha sido alegada por los abogados del expresidente Maguad. Este juicio fue entregado a la jueza Vintimilla sin sorteo. Como son varios jueces con competencia para conocer un juicio, los juicios por mandato normativo tienen que ser sorteados entre alguno de los jueces. Resulta de que este juicio no tiene la firma del doctor Honorato Jara, que es el secretario llamado a certificar que ese juicio, el caso Maguad, fue sorteado a la jueza Vintimilla. Pues ese juicio ha seguido
sin tener la razón de haber sido sorteado, argumento del que se han valido los abogados del doctor Maguad para impugnar la actuación de la jueza Vintimilla. Ella tendrá que explicar por qué razón ese juicio fue a dar en sus manos, pero sobre todo, quién se lo entregó. Eso es lo más importante. ¿Quién, qué o cuál de los vocales del Consejo de la Judicatura le entregaron ese proceso para que de esa manera el polémico expresidente tenga un argumento para defenderse respecto del tema judicial en el que se haya inmerso? ¿Cuál ha sido el uso de la justicia? El coronel Carrión, jefe del hospital de la policía donde se refugia el presidente Correa en los aciagos hechos del 30 de septiembre, fue sentenciado a 3 años de prisión. El coronel Tapia, jefe de la escolta legislativa de la Asamblea Nacional, sentenciado a 3 años de prisión, ya cumplieron sus penas. El mayor Fidel Araujo acaba de ser sentenciado a 3 años de prisión por haberse hallado en las inmediaciones del regimiento Quito, en donde se produjeron los hechos del 30 de septiembre. Lo curioso de este caso es que el caso de Fidel Araujo ya había sido cerrado y fue reabierto por la justicia para sentenciarlo a 3 años de prisión. El caso del coronel Patricio Haro, que a través de una publicación en medios electrónicos dice que hay un grupo de cubanos en Quito haciendo una serie de actividades de orden proselitista y a favor del oficialismo, y además actividades que están emparentadas con acciones paramilitares. Resulta que por esa razón ha sido hace 2 semanas condenado a 4 años de prisión. El asambleísta Pepe Acacho, condenado a 12 años de prisión por supuestos actos de sabotaje y terrorismo, porque él comandó una manifestación al sur del país, en la provincia de Morona, Santiago, en un momento determinado de la historia nacional. Los veedores del Gran Hermano, es un tema importante, porque cuando surge el escándalo del juicio, de los contratos del hermano del presidente de la República, el ingeniero Fabricio Correa, que de paso era el más grande contratista del Estado, cuando surge esto, el presidente de la República organiza una veeduría para demostrar que él no sabía de estos contratos obtenidos por su hermano, entre otras cosas. La veeduría señala en sus conclusiones de que efectivamente hubo contratos por más de 700 millones de dólares y que, según los veedores, el presidente de la República sí sabía de la existencia de estos contratos. Pues esos veedores fueron sentenciados ya a 2 años de prisión. Los autores del libro El Gran Hermano, sentenciados a pagar 10 millones de dólares. Y ahora, hace poco, una dirigente gremial de los maestros, la señora licenciada Mary Zamora, que inicialmente fue condenada a 8 años de prisión, ha sido absuelta por la Corte Nacional de Justicia ante la sorpresa de todos los ecuatorianos. Pero esto tiene una explicación. Por mandato constitucional, la Corte Nacional de Justicia tiene que renovarse en 1/3 hasta terminar este año para que 7 magistrados salgan y desde enero se integren 7 nuevos magistrados. Como algunos saben que ya se van, no solamente por haber hecho trampa al momento de postularse y por haberse beneficiado de las trampas que les ayudaron a hacer los miembros del entonces Consejo de la Judicatura, 2 de los cuales fueron ratificados para el nuevo Consejo de la Judicatura, como saben que ya están en retirada, entonces han comenzado a enderezar sus actuaciones. Pero de otra parte, al gobierno también le interesa comenzar a limpiar su imagen de la manipulación sistemática que ha hecho de la justicia, y claro, ahora resulta que en la audiencia de Mary Zamora, el fiscal Chiriboga ni siquiera apareció, no se presentó. Y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible que el fiscal general no se haya presentado? Pues no se presentó, ni siquiera se presentó a la audiencia. Y en pocas horas después fue absuelta Mary Zamora. Pero, ¿qué hay sobre el fiscal Chiriboga? Fue muy acucioso y rápido para condenar
en el caso de los 10 de Luluncoto, que fueron 10 muchachos a los que en una casa, en un barrio emblemático de Quito que se llama Luluncoto, les encontraron en supuestas actividades de terrorismo y sabotaje. Que se dice un gobierno de izquierda, a través de la Fiscalía ponen las evidencias para condenar a estos muchachos a 1 año de prisión, que además ya la cumplieron, porque en esto la Fiscalía sí actuó rapidísimo. Las evidencias eran una camiseta con la imagen del Che Guevara, el diario del Che en Bolivia, el manifiesto del Partido Comunista, un disco compacto del grupo folclórico Quilapayún, cuyas canciones son cantadas por el propio presidente de la República. En el caso 30 de septiembre, hay varios sentenciados. En el caso Mery Zamora, sentenciados. En el caso del asambleísta Jiménez, también están sentenciados. Pero, ¿qué es lo que ha hecho el fiscal en los otros casos? Que le interesan al gobierno también. Por ejemplo, en el caso de la narcovalija, donde se trafican algo así como 12 kilos de cocaína líquida en la valija diplomática que es enviada desde la Cancillería hasta Italia para que sea dejada en el consulado del Ecuador en Milán, y en donde hay un informe de la policía italiana que dice que la consulesa del Ecuador en Milán les entregó la llave del consulado a los que hoy están detenidos. En el caso no hay aún ni siquiera un inicio de indagación por parte de la Fiscalía. En el caso Tragacheque se demoraron 5 años. En el caso de las ambulancias con ceniceros, porque compraron unas ambulancias para adecuarles como ambulancias, que no eran ambulancias, resulta que estos carros adecuados tenían ceniceros, todavía no ha pasado nada. En el caso del asesinato del general Gabela, ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, todavía no pasa nada. En el caso del periodista Valdivieso, que denunció irregularidades en uno de estos canales incautados, TC Televisión, todavía no pasa nada. En el caso de los aceleradores lineales del Seguro Social, en donde se habían subdividido los contratos, los responsables fueron absueltos, y lo mismo en lo del call center de la Seguridad Social. Es decir, aquí hay una evidente manipulación de la función judicial, todo lo cual estoy documentando en un nuevo libro que tiene que ver no solamente con el uso de la justicia, sino además con la impunidad a la que nos ha sometido el manejo de esta justicia, libro que saldrá luego del Mundial de Fútbol a fines del mes de julio. Finalmente, hay una nueva forma de justicia express inaugurada en el correísmo en el Ecuador, a partir de la ley de comunicación. De hecho, como ustedes saben, el caricaturista Bonil fue insólitamente, porque así el mundo entero lo ha entendido, insólitamente obligado a rectificar una caricatura. Una caricatura, es que es una cosa por demás insólita. Y creo que le hicieron un enorme favor a ese caricaturista, porque no solamente le dieron fama mundial, sino que además le permitieron en su rectificación dejar establecido la forma en que se manejó una acción judicial de allanamiento a la casa de un legislador y a la oficina de un legislador y de sus asesores. Al diario Extra se le ha condenado también por publicar los días lunes las fotografías de mujeres en vestido de baño, y al momento hay 4 periódicos encausados por una última acción que se ha inventado la Superintendencia de Comunicación, que dice que 4 periódicos no cubrieron de suficiente o con la suficiente extensión la visita del presidente de la República que hiciera a la República de Chile. Yo me pregunto, ¿cuántos medios manejados por el oficialismo, como los canales de televisión, el periódico El Telégrafo y la radio pública y otros tantos medios de comunicación que ya suman más de una veintena, cuánta difusión hicieron de estas denuncias sobre los casos más emblemáticos de la justicia ecuatoriana? Creo que con esta justicia express lo que se ha dado en definitiva es encontrar un camino de presión a los medios de comunicación, que además son medios de comunicación que lo que están haciendo es difundiendo una versión de la realidad para que sean los ciudadanos los que se formen una
opinión. En conclusión, estimo que el tema de la justicia es un tema que tiene enorme actualidad, sobre todo porque refleja la forma mañosa en la que el gobierno del presidente Rafael Correa, a través de estos oscuros personajes, ha actuado en ciertos casos que, por desgracia para la función judicial, han terminado dejando en mal predicamento a todos sus integrantes. Muchas gracias.